siguiendo un ciclo de charlas acerca de la preeminencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Recuerdan la necesidad de oír, guardar, entender y hablar la palabra de Dios? Hoy quiero hacer énfasis en la preeminencia de la palabra en nuestros labios, en nuestra conversación diaria. Jesús, las palabras que Él habló, todas ellas fueron inspiradas desde el mismo corazón del Padre hacia su mente y su corazón, y Él las profirió. Hacemos poco caso o caso omiso a que Jesús no hablaba cualquier cosa, sino que las palabras que Él hablaba, el Padre se las había enseñado. Y ese ejemplo nos lo dejó para que nosotros sigamos sus pisadas. Y no solamente Él, sino el apóstol Pablo y los siervos de Dios siguieron esa misma forma, digamos así, filosofía de vida. Y lo vamos a ver por la Escritura. Juan capítulo 14, verso 10. Jesús dijo a los suyos: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Este era Jesús. Yo no hablo por mi propia cuenta. Yo no hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Las palabras que yo os hablo no son las que hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras por medio de la palabra que pone en mi boca. Mis palabras no son mías, el Padre me las enseñó. Mire lo que dice Juan 8:28. Dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Nos atreveríamos nosotros a decir: esos somos nosotros? ¿O será que sinceramente tenemos que decir que la mayoría de nuestras palabras nos las mandamos por nuestra propia cuenta, y que alguna o algunita sale inspirada porque el Padre nos la enseña? El propósito de este mensaje es hacer hincapié que palabra que hablemos sea porque el Padre nos la inspira en nosotros. Toda palabra que sale de nuestra boca por nuestra propia cuenta es palabra vana, que un día hemos de dar cuenta delante de Dios por cada una de ellas. Sigo con mi línea argumentativa. Juan capítulo 17, verso 14. Jesús dijo a sus discípulos, o mejor dicho, decía al Padre en oración cuando estaba con sus discípulos: yo les he dado tu palabra, no las mías, sino las tuyas, Señor. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es probable que las palabras que Dios nos dé y por las cuales nosotros vivamos nos lleven, obviamente, a apartarnos del mundo, y que el mundo nos tome tirria y ojeriza o se burle de nosotros, porque es lógico. Jesús no es del sistema que tiene este mundo que está bajo el maligno. Pero no solo Jesús, sino que en la era de la iglesia primitiva hubo otro que usó este mismo principio, y ese fue el apóstol Pablo. Él dijo en 1 Corintios capítulo 2, versos 12 y 13: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. Lo que recibimos por el Espíritu Santo como revelación, como conocimiento de Dios, eso también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo era otro que no hablaba cualquier cosa a destajo, sino lo que el Espíritu Santo le revelaba y le enseñaba.
eso también hablaba, no con palabras de sabiduría humana, sino las que le enseñaba el Espíritu. Más vale que yo en esta noche sea el primero que les esté hablando la palabra de Dios, la palabra que Él me ha enseñado. Ay de mí si lo que yo hablo no es lo que el Padre me ha enseñado. Ay de mí si tomo la Biblia para decir lo que a mí me parece usando la Biblia, como hay algunos. Sin embargo, el Espíritu del Padre viene a morar en nosotros, porque ¿quién conocerá lo profundo de Dios sino el Espíritu del Padre? Y se nos ha dado no un espíritu de ángel, sino el Espíritu del Padre, para que venga a morar a nosotros, a fin de revelarnos la palabra, revelarnos lo que el Padre nos ha concedido, para que cuando abramos nuestra boca, las palabras de Dios hablemos. Marcos capítulo 13, verso 11. Jesús prometió a los suyos, cuando se hallaran bajo persecución, que descansaran en este principio. Dice, cuando os trajeren para entregaros ante los gobernantes, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Aquí vemos otra vez el mismo principio. Hablar lo que el Espíritu habla. Si hay algo que la iglesia actual debe procurar en Dios, es vivir bajo este principio que vivió nuestro Señor y los apóstoles. Es decir, ser portadores y comunicadores única y exclusivamente de la palabra de Dios, tal como sale de su boca. Pero encontramos que el principio es otro. Somos como una fuente que da agua dulce y agua salada. Con la misma boca que bendecimos el nombre de Dios, maldecimos a los seres humanos que fueron creados a imagen de Dios. No importa que el ser humano se porte mal, pero no somos llamados a maldecir, sino a bendecir, porque a bendición fuimos llamados a heredar. Así que nosotros tenemos muchas cosas que nos afanan, nos preocupan, problemas que nos agobian, aflicciones, y parece ser que eso es lo que llena nuestra mente y nuestro corazón, de manera que cuando hacemos provechito, sacamos todo lo que abunda en nuestro corazón. Vomitamos preocupaciones, pesimismos, angustias, nuestras vicisitudes, lo que nos hicieron. Algunos se pasan hablando de las cosas que le han pasado en el pasado y echándole la culpa a otros. Y todo ese es el léxico que diariamente escuchamos del pueblo de Dios. Es horrible eso. Yo no digo que no tengamos nuestros tiempos donde nos desahoguemos con Dios, porque somos seres humanos y somos permeables a muchas cosas que nos hacen, que nos dicen. Pero eso tiene que ser a solas con Dios, de una buena vez. Despojarnos de esas cosas de nuestro corazón y llenarnos cada día en la presencia del Padre de aquellas cosas que Él nos revela en su palabra. Cargar nuestra mente y nuestro corazón con todo lo bueno, con todo lo santo, con todo lo puro, con todo lo amable. Escucha bien, si algo tiene virtud alguna, en eso pensad. Para que al abrir nuestra boca, lo que salga de nuestra boca sea agradable a Dios y a los hombres. El salmista decía, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos. No permitas que la soberbia se enseñoree de tu siervo. Y al final dice, sean agradables delante de ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Oh Jehová, Dios mío, roca mía y redentor mío. La agradable meditación lleva a agradables dichos de la boca, porque de la abundancia que tenemos en el corazón, lo que atesoramos en el corazón, habla nuestra boca. Más vale que ahí tengamos un buen acopio de la palabra de Dios, de lo que Dios nos enseña, de la sabiduría que Dios nos enseña, porque no solamente Dios nos da revelación por medio de su palabra, sino que a través de la experiencia de cada día nos va añadiendo sabiduría.
Una de las oraciones que hizo Moisés en su salmo fue: enséñame a vivir la vida de modo que traiga sabiduría a mi corazón cada día. La sabiduría nos enseña aún de las cosas más simples de la vida, y todo eso se va atesorando. Qué bueno es cuando uno escucha al sabio, porque uno escucha a esa persona y siempre tiene algo especial de Dios para edificar nuestras vidas. Qué terrible escuchar al necio o al que simplemente tiene la mente y el corazón lleno de mundo, porque es más de lo mismo. Es un címbalo que resuena, un metal que retiñe, pero no queda nada. Son como escuchar un hierro en la maceta en el yunque. Cuando se enderezan los hierros, se ponen la fragua, se calienta y se enderezan a martillo en el yunque. Ese ruido lastimoso que uno escucha con nuestros oídos, que nos tortura. Y hay personas que son así, tú no las escuchas hablar y no, ¿qué sacan? Menos jugo que un ladrillo tienen las palabras. No hay nada para aprender, nada que te quede de la vida, para el bien de tu vida, nada. Santos, no es lo que el Padre quiere para nosotros. Él quiere que seamos como Jesús. Quiere que seamos como el apóstol Pablo. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que mora en vosotros. Él es el que les da las palabras. Que podamos decir las palabras después que la gente se admire quizás de la palabra que escucha, porque siempre las palabras de Dios traen admiración. Diciendo, no te equivoques, las palabras que yo les he enseñado no son mías, el Padre me las enseñó. Tenemos que procurarnos, por esas cosas nos tenemos que obsesionar. Porque tras esas cosas, después las demás vienen por añadidura. No significa que todos te van a querer como una monedita de oro. Hay gente que no es de Dios, y el que no es de Dios, la palabra de Dios no oye. Pero los que son de Dios van a venir a ti y te vas a asombrar, porque más son los que Dios tiene que los que tiene el enemigo. Cuando Jesús hablaba de esa manera, no era como la vida nuestra. Jesús no solo producía, como dije, admiración en los que les escuchaba, sino que producía resultados. Observemos lo que dice Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. Descendió Jesús a la ciudad de Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, y es enseñanza. Se admiraban de los que les enseñaban, porque su palabra era con autoridad. Nadie me hace caso cuando yo hablo, parece que hablar al aire. Habla con autoridad, habla las palabras de Dios. Dice, y estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Recordemos el principio, las palabras que yo hablo no son mías. El Padre me las da. Quien dijo cállate fue el Padre que moraba en Jesús. El que dijo sal de él fue el Padre que moraba en Jesús. No son palabras enseñadas por la carne ni con sabiduría humana, sino el Espíritu del Padre que moraba en él. Él era el que hablaba y estaba haciendo esa obra. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño. Y estaban todos, ¿cuántos? Todos maravillados, y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. A los que están aquí o nos escuchan a través de un medio de comunicación, eso es lo que el Padre está queriendo con este mensaje. Que cuando ustedes hablen, la gente vuelva a admirarse de la autoridad y del poder que hay en ustedes. Y aún hasta los espíritus inmundos van a reconocer
que no son ustedes humanamente, sino el Espíritu del Padre el que habla a través de ustedes. ¿Podemos creer que en el día de hoy el Señor nos puede hacer aptos para hablar de esa manera? La palabra viva a los hombres, como dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. ¿Podemos creer que en nuestro peregrinar terrenal será como Jesús? Que aún hasta los demonios se van a doblegar. Pues bien, para los que creen, todas las cosas son posibles. Pero para ello quizás tengamos que derribar y despojarnos de pensamientos limitantes que a menudo encontramos en nuestra mente. Limitamos a que el Señor se manifieste de esta manera cuando pensamos que yo no soy capaz. Ay, no, no, eso es para el pastor. ¿Quién soy yo? Que no somos capaces. Yo no tengo talento, no tengo esa facilidad de palabra. Yo no soy tan audaz. Un demonio se va a manifestar y yo salgo corriendo. Bueno, quiero decirte que el Señor no dice eso de ti. Él dice que sí puedes. Marcos capítulo 11, verso 23, dice, porque de cierto os digo, mire esa palabrita, cualquiera. Esta palabra no es para apóstoles, esta palabra no es para profetas, esta palabra no es para maestros ni para evangelistas, no es para iluminados, no es para talentosos, no es para asombrosos. Esta palabra es para los cualquiera. Cualquiera que dijere a este monte, cualquiera que dijere, cualquiera que hable a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, yo no puedo hablar por mi propia cuenta, Jesús no lo hacía. Partimos de la base que cuando yo creo algo es porque el Padre, como pasaba con Pablo, el Espíritu del Padre se lo enseñaba. Eso es lo que tenemos que creer. Aquí no se trata de decir lo que a mí se me canta o de negar la realidad presente. Se trata de creerle a lo que el Padre nos revela, atesorar la palabra que el Padre nos da. Aunque sea un cualquiera, si yo creyere la palabra del Padre y dijere, sin dudar en mi corazón, creyendo que lo que dijere será hecho, lo que diga, lo que hable, será hecho. Así que quiero destruir ese argumento de que tú eres un pobrecito, de que tú no tienes talento, que tú eres un tartamudo, que tú eres flaquito o flaquita, que tú eres débil, porque no se trata aquí de cuestiones físicas ni de talento humano, se trata de hablar lo que Dios habla. Número 2, otra fortaleza es la que produce el temor al fracaso, otra fortaleza mental, temor al fracaso. El diablo nos siembra dudas, dice, ¿y si no funciona? ¿Y si fracasas? O si actúas en tu carne y Dios no te ha dicho nada, Dios no te va a respaldar. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo. Vamos a derribar de un macetazo de la palabra esas cosas que vienen a desanimarnos. Porque el diablo sabe que cuando tú hablas la palabra tal cual como la recibes de Dios, es una espada aguda, cortante, penetrante, que espanta a los poderes de las tinieblas. A los poderes de las tinieblas tú no le puedes dar con una maceta en la cabeza como a un ser humano. Y tampoco lo tienes que hacer, ¿no? No se trata de combatirlo con una AK-47. No se trata de combatirlo con el palo de escoba o como hacen algunos que barren la casa o ponen ruda para ahuyentar a los demonios. Ninguna de esas cosas funciona. Hay una cosa que funciona, hay un arma penetrante, hay un arma que es como una espada de dos filos, desenvainada. Hay un arma aguda que quebranta los poderes de las tinieblas y se llama la palabra de Dios. Por eso Satanás está tan interesado en que nosotros, por algún motivo, no hablemos la palabra de Dios. Ese es el tema. Tápenle la boca. ¿Qué fue lo que le decían los fariseos, interpretando la voluntad de su padre, el diablo? Les prohibimos que hablen
de ese nombre que es sobre todo nombre. Ellos querían hacerlos callar, que no hablaran, no proclamaran el mensaje del Evangelio. Precisamente por eso, porque por la palabra de ellos creerían. Jesús dijo, no solamente oro por estos, sino por los que van a creer por la palabra. Miren que no van a creer ni aún por los milagros, pero van a creer por la palabra que sale de la boca de ellos. Por tanto, es vital que esta iglesia, para que sea un gran ejército y esté armada hasta los dientes, precisamente en los dientes y a través de los labios de ese creyente tiene que salir la palabra viva de Dios. No meramente un conocimiento religioso, sino la palabra viva de Dios. Así que para que tú no vayas con temor a proclamar la palabra de Dios, veamos lo que dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 14. Seguid el amor. En otras palabras podemos decir seguir a Dios, porque Dios es amor. Y procurad los dones, las habilidades sobrenaturales, espirituales. Esto echa por tierra aquellos que dicen que los dones cesaron. No es para este tiempo. Echa por tierra. Yo no sé qué tienen en la cabeza ciertos teólogos que a veces son brillantes, pero tienen como todos puntos oscuros. Tienen puntos ciegos, ¿no? Y dicen, no, eso era para antes. Los cesacionistas dicen que los dones y las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu eran para antes. Que solamente podemos ahora enseñar, que es un don del Espíritu, por si no se enteraron, solamente podemos pastorear, que es un don ministerial del Espíritu, ya lo sabemos, pero que hay otros que no. En otras palabras, el Señor le dio 5 dedos y a partir de esta época, porque a un teólogo se le canta, 3 no van a funcionar. 3 lo vamos a dejar de palo ahí. Pero no, nosotros somos de los que creemos que siguiendo el amor podemos procurar los dones espirituales, que es tan vigente esto como cuando Pablo se lo dijo a los corintios. Pero sobre todo que profeteia. No leí mal, profeteia, es el idioma en que fue escrita esa palabra profetiséis. Pero sobre todo que profeteia, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profeteia habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a meternos para hacer un poquito la exégesis de este pasaje. La palabra usada aquí por Pablo es profeteia. En griego la palabra pro es delante. Por ejemplo, ir en pro, ir delante de. Y feteia viene de un verbo que significa hablar. En otras palabras, hablar delante, hablar delante. Puede ser hablar delante de Dios a los hombres, o hablar delante de los hombres de parte de Dios. Pero en sí lo que significa es hablar inspirado por Dios mismo. En el Antiguo Testamento, la profecía en gran parte era predictiva. Si nosotros vemos pasajes del Antiguo Testamento que hablan acerca del Mesías, por ejemplo, fue anunciado previamente y tenía una alta carga de predictividad la profecía. Pero en el Nuevo Testamento no es necesariamente ni primariamente la predicción, aunque hay algunos casos en que sí, como dijo el profeta Agabo, que predijo una sequía que ciertamente ocurrió y que dio al pueblo la posibilidad de prepararse para esa sequía que vendría con todas las consecuencias que ello implica. Se profetizó acerca de hechos que le iban a ocurrir al apóstol Pablo, que lo iban a encadenar en Jerusalén, y tenía un componente predictivo. Pero según lo que vemos en el contexto general del Nuevo Testamento, no volcándonos solamente a ver una parte, que sí existe, que está ahí, pero viendo en el contexto general, esa palabra significa hablar inspirado por Dios.
Es declarar aquello que no puedo conocer por medios naturales, por medio de los sentidos naturales, porque el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Entonces esa gracia, esa habilidad de poder conocer, discernir y hablar inspirado la palabra que Dios nos da, eso es precisamente profetizar. Y tiene como objetivo proclamar la voluntad de Dios por medio de su palabra. Y eso trae como consecuencia que las personas sean edificadas, exhortadas y consoladas. Edificadas significa que tengan un acopio de conocimiento revelado de Dios, que se fortalezcan con el conocimiento de Dios. Exhortar significa que por medio de esa palabra tengan un llamado de una conducta errática a la conducta de Dios, a un cambio de mentalidad, a arrepentirse de cosas que no están haciendo bien y que les van a traer aparejado muchos perjuicios. La exhortación es un llamado a volverse al lugar derecho y al camino derecho. Y la consolación tiene que ver con fortaleza y dirección en tiempos de aflicción, de luchas y de confusión. La consolación nos hace bien, nos fortalece, nos abriga, nos cuida y además nos muestra claramente el camino que debemos andar. Eso en sí es la profetía. Y el apóstol Pablo dice, procuren los dones mejores, pero sobre todo profetía. Sobre todo hablar inspirados por el Padre. Hay una diferencia entre el maestro y el que profetiza en el Nuevo Testamento. El que profetiza trae una revelación directa de la mente de Dios que la inspira en sus siervos y ellos en fe la proclaman para esa ocasión. Mientras que el mensaje del maestro es tener revelación del canon finalizado de las Escrituras. Es cuando yo leo la palabra de Dios, la entiendo, la comprendo, la aprendo, me inspiro ahí y voy y lo hablo. Yo estoy en esta noche ejerciendo el papel precisamente del maestro. ¿Por qué? Porque yo esta tarde estuve estudiando las Escrituras y estuve poniendo mi mirada ahí y pidiéndole a Dios que me enseñe y que me guíe en lo que yo tengo que hablar en esta noche. Y en base a lo que está fundado en la palabra y se me revela, eso yo se los puedo comunicar. Pero hay momentos en que yo puedo estar hablando algo que yo no lo aprendí previamente, que nadie me lo enseñó, que no es el eco de una voz que oí, ni de un libro que leí. Es algo que vino de parte de Dios y es algo que bendice a la iglesia. Bueno, eso sería profetizar, profetía. Eso significa comunicar un mensaje que yo no lo sé, pero al abrir mi boca, el Señor la llena. Y el apóstol Pablo dice, anden en amor, sigan a Dios en amor y procuren los dones mejores, procúrenlo. Cuando uno procura esas cosas en oración, saben que Dios las da, porque están ahí escritas para decirnos, esto es lo que yo te quiero dar, esto es lo que te quiero mostrar, que tengo para ti. Hay muchas personas que podrían estar escuchando este mensaje en esta noche, pero la palabra está siendo para ti, porque es para ti este regalo. Probablemente Dios se aprovechó de que hoy es un día especial, es un 1 de mayo, que otros no vinieron o no quisieron venir o se excusaron, y Dios dice, no, pero van a ir los que yo quiero que vayan. ¿Para qué? Porque yo les quiero comunicar este regalito. Porque a veces Dios es exclusivo. Hay regalos que Dios da que dice que ningún otro lo recibe. Por ejemplo, Él te regala un nuevo nombre, del cual nadie sabe sino aquel que lo recibe. Hay regalos que el Señor te da que son exclusivos para ti, porque tú eres especial para Él, que nadie lo va a recibir sino tú. Así es el Señor, así es el Maestro. Así que hoy yo quiero derribar esos argumentos de que tengas temor a fracasar o que actúes en la carne. Cuando hay una previa búsqueda sincera de profetía, de hablar inspirado por la mente de Dios y el corazón de Dios
en nuestra mente y en nuestro corazón. Que simplemente nuestra boca se llene con lo que Él nos instruye por inspiración en ese momento. Ciertamente en esa búsqueda vas a encontrar. Tenemos esta promesa: todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que busca, encuentra. Halla. Todo aquel que golpea, se le abrirá. Por tanto, la prueba de nuestro deseo es la búsqueda. La prueba de nuestro deseo es la búsqueda. Pero ¿por qué a mí se me entró ganas de desear algo que antes no deseaba? Porque estás escuchando al Padre que te habla y te enseña. Él te entusiasma, te hace la cabeza y tú sales desesperado a buscar lo que Él te dice que te quiere dar. Y la prueba es que tú buscas y sabes que eso es para ti, que por algo Dios te lo habló. Cuando está esa búsqueda, pocos pasos más adelante está el encontrar. Y ciertamente que vas a encontrar esto. Y te vas a hallar siendo de aquellos que hablan como Jesús habló, como Pablo habló cuando estuvo en esta tierra. Otra limitación común son los fracasos que hemos tenido anteriormente. Quedan como marcados el conocimiento experimental. No, yo ya lo intenté y la cosa no me funcionó. Quizás la arrogancia humana que nos tiende trampa a todos nosotros, que nos hace creer que la cosa va a funcionar porque depende de nosotros, quizás te llevó a eso. Y es probable que hayas tenido algún fracaso. Sin embargo, eso no significa que Dios no te quiere usar. Y para darte fe en esta área y establecer lo que Dios quiere, quiero invitarte a leer 1 Tesalonicenses 2:13. Porque quiero decirte algo: la fe y el poder para el cumplimiento de la palabra que tú hablas no depende de tus fuerzas, no depende de tus habilidades, no depende de tu talento. Ella lleva en el ADN la propia orden para que trabaje, actúe y produzca los frutos de Dios. Así será mi palabra la que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que producirá el fruto por la cual yo la envío. Noten bien esto, que la palabra que sale de la boca de Dios tiene en sí el ADN y el poder para el cumplimiento. Ella no necesita de nosotros para funcionar, para producir aquello que Dios quiere que lo cumpla. No. Nosotros somos meros instrumentos, comunicadores de ese mensaje. Pero el mensaje en sí, la palabra en sí, es la que lleva el poder para su cumplimiento. Es como quizás una célula fecundada. Lleva en sí ya en sus cromosomas toda la información para que la criatura se desarrolle. No hay que estarle enseñando a un bebé a que nazca. No hay que frotarlo en la panza para que crezca. Ya con solo alimentarse, simplemente lleva dentro de sí todo el ADN y lleva la información para que el chico crezca y se fortalezca en el vientre de su mamá. Así pasa con la palabra de Dios. No es mis labios los que producen fe, es la palabra que sale por mis labios. Ella lleva en sí el potencial, como lo tiene una semilla. No hay que andarle dando una clase de escuela dominical a la semilla para que crezca y se haga tomate. No, ella ya lleva en su ADN la capacidad de cumplirse. Así que quítate la idea de que ¿y si no funciona? ¿Y si fracasé antes? No, procura en oración que eso se manifieste en tu vida. Porque cuando se manifieste va a salir aún sin que te des cuenta. Vas a abrir la boca y Dios va a hablar. Dice la palabra, abre tu boca y yo la llenaré. No te preocupes que vas a hablar en esa hora. No sos tú. Es el Espíritu del Padre que mora en ti. Tú vas a aprender a decir en circunstancias como las que vivió el Señor, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios.
Yo creo que eso fue una palabra que el Señor dio en ese momento a Jesús. Yo recuerdo que un día estábamos antes de salir de mi trabajo con el jefe. Faltaban unos minutos, íbamos a salir, estábamos esperando que toquen timbre. Y estábamos ahí. Y miraban y hacían cuentos y hacían chistes y usted sabe, ¿no? Hombres, esas conversaciones bohemias que hay. Y hablaban de cosas que no vale la pena ni decir, ¿no? Pero en algún momento dice, y pastor, ¿qué le parece que hizo tanto y cuanto y era casado? ¿Qué le parece? ¿Ustedes qué dicen los cristianos? ¿Está bien o está mal? Si yo decía que estaba mal, se iban a burlar de mí. Si decía que estaba bien, dice, ¿qué tipo de cristiano es este? Pero yo estaba allí en una encrucijada. Estaba en una encrucijada. Y además se lo tenía que responder al jefe. Eso tampoco era menor. Pero sin embargo pasaron 3 segundos y sin yo haber estudiado ninguna cosa, recuerdo que lo miré a los ojos y le dije, jefe, ¿y qué le dice su conciencia? Este mismo silencio pasó entre 5, 6, 7 personas que tenían un barullo allí. Nadie habló más nada. Y todos nos fuimos callados. Solamente un compañero levantó un diario, se los puso sobre la cabeza y dijo, sabias palabras. Yo lo pensé antes, yo lo estudié, no. Yo dije, ahora sí esto dicen tal cosa, yo voy a decir tal otra. No fui yo el que hablé, sino el Espíritu de mi Padre que habló en mi boca. Y así muchas veces nosotros vamos a tener enfrentamientos con poderes de las tinieblas, personas que están poseídas, o podemos tener circunstancias donde seres humanos nos hablan y nos ponen contra las cuerdas, pero al abrir nuestra boca, la palabra que sale de nuestra boca es la palabra de Dios. Y esa palabra es irresistible. Recuerden a Esteban, cuando estaba predicando a los judíos, que dice que no podían resistir al espíritu de sabiduría que había en él y a las palabras con que le hablaba. No le podían contradecir. Ese era un hombre que también aprendió, como Pablo, como Jesús, a no hablar por su propia cuenta, sino las palabras del Padre. Primera de Tesalonicenses 2:13, y con esto termino. Por lo cual también nosotros, dijo Pablo a los tesalonicenses, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, ¿qué escucharon los tesalonicenses? Palabra de Dios por la boca de Pablo y de los que iban con Pablo. Recordemos que la iglesia de Tesalónica vino después de la iglesia de los Filipos. En Filipos recibieron una paliza terrible, fueron humillados, el problema con la cárcel, ustedes recuerdan. Y después de todas esas cosas, Pablo predicó a los tesalonicenses. Y dice, y recibieron la palabra de Dios los de Tesalónica como realmente era. No como palabra de hombres, sino según es en verdad palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, palabra de hombres y palabra de Dios. Tristemente, la iglesia de hoy estamos en la primera parte. La gente escucha como palabra de Dios, palabra de hombres. Pero ese no es nuestro llamado. Para eso estás aquí en esta noche. Para eso estás escuchando este mensaje. ¿Para qué? Precisamente para que no oigas palabra de hombres, sino palabra de Dios. Según es en verdad la palabra de Dios. Y la palabra de Dios actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra actúa, ahí es trabajar, es actuar, es obrar, es hacer algo que antes no estaba hecho. Cuando sale la palabra de Dios, no palabra de hombre, sino palabra de Dios en nuestra boca, llega a las personas y las personas la reciben y esa palabra lleva en sí el potencial para trabajar. El idioma es como una cápsula, pero esa cápsula dentro tiene un polvito blanco que lleva el potencial para atacar o los virus o las bacterias
o fortalecer el sistema inmunológico humano, esa capsulita no le tienes que cantar, no la tienes que acariciar, lárgala ahí que ella actúa. Así es la palabra de Dios, actúa, trabaja, hace una obra en la mente y en el corazón humano. Entonces vemos que el drogadicto ya no se droga más. Vemos que el hombre bohemio, mujeriego, bebedor, se vuelve un hombre manso y humilde y guardador de su familia y sustentador de los suyos. Vemos que la mujer necia, boca sucia, deslenguada, se vuelve una mujer prudente, misericordiosa, y la ley de la clemencia está en su boca. Vemos que el joven necio, insensato, rebelde, se vuelve un hombre íntegro, trabajador, respetuoso de la autoridad. Y eso lo hace la palabra de Dios. Santos, lo que necesita Uruguay y las naciones es que este pueblo que está aquí no hable palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche. Ahí donde estamos, vamos a hacer un compromiso delante del Señor en hablar las palabras que salen de su boca, en procurar esos dones que nos permiten tener una habilidad sobrenatural de recibir la inspiración, la revelación del Dios y Padre a nuestra mente y nuestro corazón, para que al abrir nuestra boca hablemos su palabra. Si estás de acuerdo conmigo, dile al Señor: Padre, ¿para qué más palabras? ¿Para qué más palabras? Haz como tú has dicho esta noche. Como tú has dicho esta noche. Yo quiero ser un comunicador de la palabra que sale de tu boca. La palabra que sale de tu boca. Úngeme con esa capacidad sobrenatural. Que da tu Espíritu Santo. Para profetía. Para hablar delante de los hombres, de parte tuya, las palabras que salen de tu boca. Señor, de eso me voy a obsesionar. Eso es lo que voy a buscar. Mientras sigo el amor, mientras te sigo a ti, todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Yo sé que me lo darás. Y que mi palabra no será con sabiduría humana, sino la que me enseña el Espíritu. Con autoridad. De modo que los hombres se maravillen, se edifiquen, sean exhortados, sean consolados. De modo que los demonios salgan y se sujeten por la palabra que hable. Porque no serán mías, sino las que el Padre me enseña y habla a través mío. A tus brazos me encomiendo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.